Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta bonita tarde que Dios nos ha regalado, hermanos, sobre todo porque nos ha concedido el estar, hermanos, en este lugar reunidos. Quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos, a este lugar. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa tarde, hermanos, y quiero que nos vayamos ahí, hermanos, a Primera de Timoteo. Ya le confirmo si es primera, bendito Dios. Es segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 4, por favor. Capítulo 4, vamos a leer del 13 en adelante. Gloria a Dios. Me alegro de verles, hermano. Mi hermano Osmin está por ahí, gloria a Dios. Dios bendiga también ahí a esta hermana que está ahí con mi hermano. Queremos meditar en esta tarde, hermanos, desde ya, bajo el tema preparando a la iglesia para las tormentas que se avecinan. Preparando a la iglesia para las tormentas que se avecinan. Amén. Ese es el tema de esta tarde, bendito Dios. Leemos la palabra del Señor en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4. Bendito sea el Señor, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Siéntese, hermano. Amén. Hermanos y hermanas, creo que todos aquellos que de verdad hemos sido convertidos, hermanos, a Cristo Jesús, creo que nos duele, nos entristece, hermanos, ver, hermanos, la situación de la iglesia hoy en día. Y cuando digo la iglesia, no hablo de denominaciones, no hablo de rótulos, no hablo de nombres, hablo de la iglesia de Cristo Jesús en general. Y realmente, hermanos, es lamentable ver lo que está sucediendo ahora en día, hermanos. Amén. Y platicaba, por cierto, con mi hermano Ángel acerca de algo que percibimos, que vimos por ahí. Y yo le decía al hermano Ángel, es que los hijos de Dios seremos probados como el oro fino, hermanos, amén. Seremos probados, hermanos, amén. Y se llegará un momento, mis amados hermanos, donde la iglesia, hermanos, ya no será numerosa, sino que la iglesia, hermanos, de alguna manera, hermanos, hay mucha gente que se va a ir nuevamente, hermanos, de donde vino, hermanos, amén. Lamentablemente, hermanos, volverá, hermanos, a esclavizarse. Volverán algunos, hermanos, quizás a la idolatría, hermanos. Volverán a caer al fango, hermanos, y a revolcarse en el lodo, como la puerca, dice la palabra del Señor, hermanos, amén. Y eso de alguna manera trae tristeza a nuestra vida, pero no debe de causar en nosotros debilidad, sino al contrario, esto nos sirve para darnos cuenta que la palabra del Señor, mis amados hermanos, se cumple y al pie de la letra. Hermanos, la iglesia ha tenido ardua lucha desde el principio. Satanás, mis amados hermanos, ha querido apagar la luz del evangelio a través de distintas formas y distintas maneras. Hermanos, quizá para no irme muy atrás, comencemos a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento que Jesús nació y que estaba en el pesebre, hermano, desde ese momento comenzaron a atentar contra la vida de aquel niño, porque el diablo, hermano, siempre ha sido y va a ser oposición a que la luz del evangelio brille en este mundo lleno de tinieblas. ¿Cuántos están de acuerdo? Hermano, de tal manera, hermano, que llegó un momento en el cual, hermano, se le dio muerte a nuestro Señor Jesucristo, creyendo el diablo, hermano,
que de esa manera iba a parar, hermano, el nacimiento de la iglesia, pero no se daba cuenta que era el plan de Dios Padre, hermano, no para fracasar, sino para traernos vida y vida en abundancia, para traernos salvación, hermano, para venir y reconciliarnos con el Padre. Y esa fue la tremenda equivocación del diablo. Amén. De tal manera que Dios, allá en la cruz del Calvario, Cristo lo exhibió y lo avergonzó públicamente. Pero eso no significa, mis amados hermanos, que el diablo ha dejado de trabajar. El diablo sigue trabajando, y dice las escrituras que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay de aquel o hay de aquellos que nos durmamos. Hay de aquellos que no nos llenemos del aceite como las 5 vírgenes insensatas. Hay de aquellos que nos venga el tiempo en el cual Jesús los encuentra bostezando espiritualmente. Hay de aquellos que después de estar encendidos van a llegar a la tibieza espiritual, de tal manera que mi Señor los va a vomitar de su boca, porque así lo dice la escritura. Amén. Entonces vemos, hermanos, la persecución de los apóstoles, hermanos. Y muchos murieron a causa, hermanos, del evangelio. Murieron, hermanos, cuando eran perseguidos, pero ellos murieron predicando la palabra del Señor. Ellos no menguaron jamás, y por eso es que la iglesia vive todavía, hermanos. Amén. Qué bueno, qué importante es, hermanos, que siempre hayan habido hombres como Pablo, por ejemplo, hermanos, que tuvieron que luchar, hermanos, no solamente, hermanos, con una cultura, no solamente con las tradiciones de aquella época, no solamente, hermanos, con los religiosos y los políticos de aquel tiempo, hermanos, sino que tuvieron que luchar aún, hermanos, contra sus propios ideales, contra sus propias ideas. Hermanos, ¿por qué? Porque los judíos creían, hermanos, que solamente ellos eran, hermanos, los que estaban escogidos para la salvación por el pacto, hermanos, abrámico. Hermanos, pero hay una lucha, hermanos, en ellos. Cuando Pablo, hermanos, es enviado a predicarle a los gentiles, tiene, hermanos, que dejar su orgullo, tiene que dejar su manera de creer para enfocarse en lo que Dios quiere que se haga. Esa de por sí ya era una lucha, hermanos, para poder llevar el evangelio a los gentiles. Pues acordémonos que ellos eran judíos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, el diablo sigue trabajando para contaminar ahora en día, hermanos, la fe. Hermanos, pero gracias a Dios siempre han habido hombres que han defendido la fe verdadera aún a costa de sus vidas. Solo quiero recordarles, porque creo que ustedes estudian, hermanos, historia y estudian también la palabra del Señor. Pero un hombre que se menciona mucho, pero que pocos lo conocemos y debemos de interesar por conocer qué hizo, es un hombre llamado Martín Lutero. Un hombre, hermanos, que protestó, hermanos, por las ventas de indulgencias en aquel tiempo. Las indulgencias, hermanos, era un documento que los sacerdotes extendían cuando usted tenía cómo pagarlo. Y se lo extendían, hermano, y entonces a usted prácticamente le estaban dando un documento que hacía constar que usted había sido perdonado y que usted era salvo. Ese fue el motivo por el cual Martín Lutero se levantó, hermano, un 31 de octubre de 1517 y clavó 95 tesis, hermano, en la puerta, hermano, del Palacio Wittenberg. Hermanos, clavó las 95 tesis, hermanos, no porque, hermanos, odiaba a la religión a la que él pertenecía, pues era un monje, sino, hermanos, porque veía una fe contaminada, sino porque veía, hermanos, que lo que se estaba haciendo no estaba conforme a las escrituras, a la palabra de Dios. Hermanos, y es así, hermanos, como él invita a un debate. Y después de esto, hermanos, no es como ellos dicen allá, hermanos, la religión, que fue un hombre que se salió para formar una religión. Jamás fue la idea de Martín Lutero formar religiones.
Martín Lutero lo que quería es permanecer ahí mismo, hermano, pero que aquellos hermanos que eran sus compañeros, aquellos que habían permanecido con él, quizás estudiando teología, que esa gente se diese cuenta del error en el que estaban vendiendo la palabra de Dios, estaban vendiendo la salvación y estaban negociando la fe. Martín Lutero no quería eso, de tal manera que los llamaba a debates. Algunos debatieron, pero fueron vencidos. Al fin de tanto, hermanos, lo excomulgaron, lo sacaron y lo echaron. Y alguien puede decir, ahí nació entonces el primer cristiano evangélico. No, hermanos, había un remanente que había quedado desde allá, desde el año 325 en el concilio de Nicea por Constantino, donde se levanta por primera vez la religión del gobierno llamada católica, con el credo que decía: la iglesia católica, apostólica y romana. Ya se me olvidó realmente el credo. Allí nace, hermano. Pero lo que sucede es que hay personas, hermanos, que no siguen el ofrecimiento que el gobierno les hace, y esos permanecen de alguna manera tímidos ahí, hermanos. Pero hay gente, hermano, que tiene la fe verdadera, como aquellos que al principio solamente se les llamó seguidores de Jesús. Aquellos que no se identificaban en el cristianismo a través de una cruz, sino que el símbolo de ellos era agacharse y en el suelo dibujaban un pez. Y cuando dibujaban un pez, usted los identificaba como seguidores de Cristo. El otro se agachaba y dibujaba también un pez, y comenzaban a hablar libremente de la fe, comenzaban a hablar del Maestro, comenzaban a hablar de aquel que había dado la vida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos se alegran por eso? Claro está, cuando Martín Lutero, hermanos, en aquel tiempo comienza lo que se llama la reforma protestante, lógicamente ahí comienzan a salir aquellos que han mantenido secretamente su fe, aquellos que no fueron contaminados. Y eso es lo que yo quiero predicar ahora, preparando a la iglesia para las tormentas que se avecinan. La iglesia está siendo borbandeada, la iglesia seguirá siendo borbandeada. El diablo no quiere que usted predique, el diablo no quiere que usted evangelice, el diablo no quiere que usted hable de santidad, el diablo no quiere que hable de consagración, el diablo no quiere que hable de justificación, el diablo mucho menos quiere que usted diga que usted está seguro que si se muere hoy es salvo. El diablo se enoja, el diablo le dice: ¿cómo saber? Hasta que te muera vas a saber. ¿Para qué quiero saber yo después de muerto, estando en el infierno? ¿Para qué? Es ahora que me interesa conocer el camino, es ahora en vida. Rabacanda y Rabasojamaya. Oh Dios Todopoderoso, cuando leemos, mis amados hermanos, el libro de Job, lo personalizamos, y está bien, habla de la vida de un hombre, pero estudiando un poco eso y orándole al Señor, el Señor ponía en mi corazón, y haciendo un poco de exégesis, hermanos, y en la vida de Job se ve reflejada la vida de la iglesia. Una vida, hermanos, acusada por el diablo a cada momento y a cada instante por Dios. Cada vez que uno de sus hijos cae en pecado, en error, el diablo se levanta y hace fiesta, y lo suben en Facebook y se burlan de él de una y de otra manera, mis amados hermanos. El diablo acusa, pero Dios, Cristo Jesús, defiende como abogado. Amén, hermanos. En la vida de Job vemos, hermanos, el ataque del enemigo a la iglesia. Vemos, hermanos, la acusación de aquellos, entre comillas, amigos. Vemos el sufrimiento de la iglesia, porque ahí podemos ver profecía también en ese libro de Job. La iglesia de hoy en día está siendo, hermanos, está pasando, hermanos, por tormentas fuertes. Y una tormenta de estas, hermanos, por mencionarle algo, y usted tal vez ya lo ha oído mencionar, es el secularismo. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Solamente para que vayamos entendiendo, hermanos.
El secularismo, hermanos, proviene del latín seculare, que significa siglo, pero también significa mundo. De ahí que secular se refiere a todo aquello que es mundano, por oposición a lo espiritual, a lo santo y a lo divino. Cuando hablamos de secular, hablamos de todo aquello, hermano, que es contrario, hermano, a lo espiritual. Cuando hablamos de secularización, estamos hablando, hermano, que el mundo está, hermano, metiéndose dentro de la iglesia. Cuando hablamos de una iglesia secularizada, estamos hablando, hermano, de las costumbres, de las tradiciones del mundo, hermano, que han entrado a la iglesia para confundir el rumbo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo como ejemplo quiero leerle algo. Este artículo se llama artículo USA Today Day. Esto fue escrito en el 2018. Póngame atención, hermano. Fue escrito por el ministro y abogado bautista Oliver Thomas. Este comienza con una afirmación donde dice: ser un cristiano fiel no significa aceptar todo lo que está en la Biblia. Óigame bien lo que escribió. Se lo leo otra vez, no sé si me escuchó. Dijo: ser un cristiano fiel no significa aceptar todo lo que está en la Biblia. ¿Y qué será entonces ser un cristiano fiel, hermano? Si usted no va a aceptar todo lo que está en la Biblia, ¿a dónde quedamos? ¿Para dónde vamos? ¿A dónde nos quiere llevar el secularismo? ¿A dónde? Entonces, sigue diciendo, dice entonces, el problema no es una mala interpretación por la iglesia de la Biblia, sino que la Biblia se escribió mal en cuanto a la ética sexual, dijo este hombre. Dijo, hermanos, que la Biblia no había bajado de una manera perfecta o sin errores de los cielos, sino que fueron escritas por hombres quienes cometieron errores al escribirla. Este hombre dijo todo esto porque estaba defendiendo, hermanos, a las organizaciones gay, porque está queriendo, hermano, que la iglesia, hermano, acepte los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Es porque está queriendo meter la enseñanza de diversidad de género, cuando encontramos en la Biblia, hermanos, que Dios solamente creó al hombre y a la mujer, al hombre y a la mujer. ¿O creó un tercer sexo? No lo encontramos en la Biblia. Entonces, siguió diciendo este hombre, y esta información me la mandaba un pastor de Canadá, porque llevaron esto para poder comenzar a implementar esta ley también en Canadá. Entonces dijo este hombre: por lo tanto, la iglesia estadounidense debe rechazar la interpretación literal de la Biblia y admitir que se ha equivocado con los homosexuales. Hermano, está pidiendo que la iglesia públicamente reconozca que se ha equivocado en la manera de interpretar la palabra de Dios en cuanto a los homosexuales. ¿Será, hermano, que nos esperan tiempos bonitos como iglesia? Hermanos, por eso a veces es bien ridículo cuando los hijos de Dios se pelean a veces por partidos políticos o por personajes políticos, creyendo que un hombre va a traer la solución al problema en el que nos encontramos, cuando realmente la palabra de Dios dice que tiempos peores vienen, hermano, que la iglesia debe de prepararse, que la iglesia no debe de confiarse, que la iglesia debe de estar despierta, hermano, porque tormentas fuertes vienen para la iglesia. ¿Quiénes se mantendrán de pie? Aquellos que han fundado, aquellos que permanecen sobre la roca. Entonces, quisiera entonces brindar al menos unas 4 indicaciones en cuanto a nuestra actitud ante estas tormentas que se arrecian cada día para la iglesia. Hermanos, cada día están saliendo nuevas leyes
pero no leyes que favorecen a la iglesia. Son leyes, hermanos, que van en contra de la iglesia. Les he dicho, hermanos, que en una reunión, hermanos, un pastor nos explicaba, hermanos, cómo ahora las iglesias se les están auditando. Se les están, en otras palabras, contando las costillas. Se está averiguando cómo se hizo para comprar ese teclado. Se está averiguando cómo se hizo para comprar esa consola. Hermanos, y las iglesias que no tienen factura, que no tienen una manera de comprobar cómo se han obtenido esas cosas, están teniendo grandes problemas, hermanos. La iglesia ahora está siendo minuciosamente investigada, hermanos. Por eso es que dice la palabra que somos carta leída, y por eso es que debemos caminar con mucho cuidado. Amén. Debemos caminar, como dijo alguien, en pinganilla, hermanos. Amén. Entonces veamos algunos consejos que debemos nosotros poner en práctica, hermanos, para seguir adelante y para permanecer como verdadera iglesia de Cristo Jesús. Primero, hermanos, y mi hermana Sandra hablaba algo de esto el día de ayer. Hermanos, primero hay que volvernos a las sendas antiguas. La iglesia no puede estar modernizándose, hermanos. La iglesia debe de ocuparse, hermanos, por predicar la palabra del Señor, hermano. Gracias a Dios, en asambleas de Dios, en algunas iglesias grandes se está prohibiendo, hermanos, el montón de luces que hasta atarantan a la gente así, hermanos. Ya lo prohibieron. Es que aquí no es cine, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Aquí se viene, hermanos, a alabar a Dios. Aquí se viene, hermanos, a crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios que se comparte en este lugar. Bendito sea el Señor. La iglesia no puede estar modernizándose. La iglesia tiene que caminar de la misma manera como caminaron los discípulos de aquel tiempo. Por eso, hermanos, volvernos a las sendas antiguas significa o implica hacer un análisis de nuestra vida individual y hacer un análisis como iglesia ya en lo colectivo, hermanos. Amén. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? Hágase esa pregunta personal. Hágase esa autoevaluación. Pregúntese: ¿cómo estoy con el Señor? ¿Cómo vengo caminando con Dios? ¿Cómo está la iglesia donde me congrego? Y si usted ve que la iglesia donde se está congregando está mal, está siguiendo algo que no es bíblico, comience usted a cambiar. Comience usted a verlo y a ponerlo por obra. Porque también, hermanos, la solución no es irse, no es huir, sino estudiar, aprender y seguir la palabra del Señor. Hermano, volvernos a las sendas antiguas implica mirar la vida de los discípulos, mirar la vida, cómo ellos vivieron, cómo ellos comenzaron, hermanos. Amén. Y aprender de ellos. ¿Sí o no, hermano? Yo, hermanos, hay cosas y quiero decirle, tal vez no me voy a meter, hermanos, a profundizar esto. Pero yo a veces analizo el libro de los Hechos y veo, hermano, cómo narra el libro de los Hechos, y dice que los apóstoles tenían todo en común, que se ayudaban unos a otros, había generosidad. Pero, hermanos, también se reunían para orar en las casas. Dice también, hermanos, que se reunían para partir el pan juntos, hermanos, y celebrar esta fiesta. En otras palabras, puedo ver armonía en la iglesia iniciante o primitiva, como usted quiera decirle. Veía armonía, yo veo amor, yo veo hermandad, hermano, coinonía entre los discípulos. Ahora pregunto y traslado la pregunta a usted, hermana y hermano: ¿hay coinonía entre nosotros? ¿Hay armonía entre nosotros? Hermano, ¿hay una buena relación entre nosotros? Hermano, somos capaces que cuando decimos, hermano, hagamos un convivio, hermano, entre la iglesia. Hermano, hermana, usted es uno de aquellos que está ansioso o ansiosa para que se llegue el día en el cual usted dice: me voy a reunir con la hermana Mati, tengo días de no platicar, es que voy a ver al hermano Armando porque lo veo solo cuando predica y casi no dialogamos. Hoy es el momento de ir y de pasar un momento grato entre mis hermanos, compartir quizás nuestras ideas en cuanto a la fe, aprender del hermano Lázaro y que el hermano Lázaro aprenda de mí, compartir lo que Dios me ha dado.
para que el otro sea bendecido y ser bendecido por el otro mutuamente. Hermano, así era la iglesia primitiva. Pero ahora, hermanos, cada quien camina por su lado, hermanos, amén. Y a veces ni tan siquiera queremos voltearnos a ver. Y a veces ni tan siquiera queremos darnos el saludo. A veces nos hacemos como que no vemos al hermano. A veces nos hacemos los desatendidos, hermanos. Pero hay un Espíritu Santo que a uno le dice: mira fulana, mira mengana, no te quiere saludar, está mal. Y uno dice: está bien, Señor, ya pasará esta tormenta, porque no hay tormenta eterna. Amén. Y entonces, volvernos a las sendas antiguas implica que debemos iluminarnos para sacar de la iglesia toda contaminación. ¿Qué es lo que disipa la oscuridad? La luz. ¿Y qué dice el Salmo 119? Parece 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es necesario iluminarnos, hermanos, no con historias, hermanos, no con fábulas de afuera, hermanos, porque la lámpara es la palabra de Dios. Es este libro santo, es la Biblia. Y la Biblia misma es la que te va a hacer ver y me va a hacer ver cómo me encuentro delante del Señor. Y es el espejo en el cual podemos ver nuestros defectos. Y cuando vemos nuestros defectos, hermanos, entonces ya podemos nosotros comenzar a extirpar cada uno de ellos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Hermanos, en Jeremías se encuentra, hermanos, el respaldo de lo que yo le digo. Dice la palabra: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron ellos: no andaremos. Todo peregrino se encuentra más de alguna vez en una encrucijada en la cual tiene que parar y tiene que voltear a mirar para poder preguntarle a alguien cuál es la ruta que debe seguir. Creo, hermanos, que vivimos en tiempos peligrosos en la cual no podemos ir, hermanos, como cristianos, hermanos, a la carrera y con desesperación, sino, hermanos, que tenemos que caminar la carrera con paciencia, hermanos, y poder darnos cuenta, hermanos, qué es lo que quizás nos hemos saltado y lo hemos dejado atrás y que no lo hemos borrado de nuestra vida. Quizás sea completamente todo un hombre viejo que viene guindándose sobre nuestras espaldas. Hay que pararnos, hay que detenernos y hay que preguntar: ¿por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué estoy caminando de esta manera? Este no es el camino que Dios me está indicando. Este no es el camino que Dios me está trazando. En ese momento usted dígale al Señor con humildad y sencillez de corazón: Señor, levanta tu mano y con tu dedo índice señálame cuál es el camino que debo seguir. Estoy en una encrucijada, no sé para dónde salir. ¿Cuántos no nos hemos hallado en encrucijadas? ¿Cuántos? Quizás hoy usted mismo, usted misma, hoy puede estar en una encrucijada, en un momento donde quizás pueda estar hasta dudando quizás de su misma fe. Quizás pueda estar preguntando: bueno, ¿y cómo es esto? Pues no lo entiendo, no lo comprendo. Es que solo no lo va a comprender. Párese, respire profundamente, inhale aire, saque el aire, tranquilo, relájese y comience a preguntarle al Señor: Señor, ¿este es el camino? ¿Este es el que tú has enseñado? Señor, ¿voy bien por este rumbo? ¿O es, Señor, que estoy en el momento en el cual necesito que endereces mis pasos endebles? Solo usted lo sabe. Solo yo lo sé. Segundo consejo:
No caigas, hermano y hermana, en el miedo. No dejes que el miedo se apodere de ti. Las tormentas son temporales. Cuando la tormenta se arrecia, es porque luego va a pasar. La iglesia va a pasar por tormentas. Ha pasado por tormentas. Pero la iglesia seguirá siempre adelante. Hay una promesa de parte de Dios donde dice, hermanos, que el Hades no prevalecerá sobre ella, hablando de la iglesia. Así que, hermanos, echemos fuera todo temor, echemos fuera toda desconfianza, hermanos, porque el miedo paraliza a la iglesia. Hermanos, en Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, diciéndoselo a la iglesia. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Serás puesto a prueba, vendrán dificultades, vendrán tormentas, te echarán a la cárcel, pero esto será por 10 días, lo que simboliza algo temporal, algo que va a pasar, pero luego el llamamiento es: sé fiel, de ser posible hasta la muerte. En otras palabras, mantente firme, aunque te digan te voy a quitar la vida, porque eres, aleluya, usted como un siervo de Dios, valiente, valiente, párese y dígale a aquel cobarde: hazlo si es que Dios te lo permite, pero yo me mantengo fiel, me mantengo firme, aleluya. Que mejor es hacer la voluntad de Dios que la voluntad del hombre. En Mateo 10:28 hay un pasaje lindo que creo que usted lo conoce y dice: no temas al que mata el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el alma y el cuerpo en el infierno. Parece ser que a veces estamos entre la espada y la pared. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que obedecer sí o sí. Porque cuando usted dice: no, yo he determinado no obedecer a Dios porque tengo miedo a lo que el hombre me puede hacer, entonces, hermano, usted siempre está tomando una decisión. Es que no hay para dónde hacerse. Decisión sí o sí. El problema es cuál es la decisión que usted va a tomar. La decisión que usted va a tomar es obedecer a aquel que puede, hermano, solamente matar este cuerpo, pero simplemente quizás podrá ayudarnos para que más luego nos vayamos a la presencia de Dios, y desobedecerle a aquel que tiene el poder para matar el alma y el cuerpo, enviarlo también al infierno. Yo, hermano, no sé usted, yo prefiero obedecerle a aquel que tiene todo poder. Amén. Bendito sea el Señor. Espero que usted también. Entonces, los miedos, hermanos, más comunes, rapidito, hermano, dentro de la iglesia. Hay a veces, hermano, hay un miedo a ser avergonzado públicamente. Ay, es que me da pena llevar la Biblia. Hermanos, si andan una Biblia miniatura y todavía metida bajo el brazo, hermanos, amén. Y ahí escondidita, lo más escondidita que se pueda, ¿verdad? Entre más chiquita, mejor, hermanos, amén. Y cuando usted le dice: Dios le bendiga, hermano Lázaro, ya hemos dicho, ¿verdad?, cómo contesta, hermano Lázaro: diga. Y agacha la cabeza. Porque tiene miedo que lo identifique la sociedad como un seguidor de Cristo. Pero no nos avergonzamos de ser seguidores de tal partido político. Pero a veces no nos avergonzamos de ser seguidores de tal partido de fútbol. Y nos peleamos, hermanos. Y hermano Carlos, no, que el Barça es bueno, y aunque el Real esté metiendo 5 y 6 siempre. Pero el hermano Carlos, no, que Messi, que no sé qué. Y hermano, ay, hermano, ¿por qué no seguimos mejor aquel que de verdad, hermano, que de verdad todo lo puede? Amén. Díselo fuerte, sin miedo. Ay, hermanos, tenemos miedo, hermanos, amén, a ser avergonzados públicamente.
Pero es que a veces nos creemos más grandes que Jesús. Y a Jesús, ¿cuántas veces no lo avergonzaron públicamente? Y lo señalaron de cosas que no hacía, lo señalaron de cosas que no eran. Pero Él siguió siempre, hermano, por amor a usted y por amor a mí. Ahora, ¿cuánto ama usted la obra del Señor? ¿Cuánto ama usted a su papá? De tal manera que no le importa que lo avergüencen, que le digan aleluya, que le digan loco. Amén. Como dice la alabanza, ¿verdad? Entonces, miedo, hermano, a perder nuestras relaciones. Es que soy don Simón, una persona importante. Soy amigo del alcalde, soy amigo del juez, de la autoridad aquí de la PNC. No, es que todos me conocen. ¿Y cómo me voy a identificar? Me van a dar la espalda. ¿Y quién vale más? ¿Vale más las influencias que usted puede tener, las amistades? Ay, que mi primo, ay, va a venir a verme. No vayamos a mencionar una palabra que nos note que somos seguidores de Jesús. Pero mire, hermano, el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, donde quiera, hermano, aunque no lo piense, cuando viene a sentir, ya se le salió lo cristiano. ¿Cierto, no, hermano Armando? Vos me contaste que pasaste algo que yo ya lo había pasado antes. Mi hermano Armando un día lo pusieron a que diera unas palabras, no sé si en el instituto, a dónde. Y lo primero que el hermano Armando fue llegar ahí al frente y dijo: Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta. Se le salió lo cristiano. Pero a veces sale todo lo contrario. A veces hay muchos que se les sale lo mundano. Y eso es peligroso. Yo cuando estaba trabajando allá en San Vicente, hermano, fui a hacer, hermano, una exposición, un tema, parece que en ciencias sociales, no me acuerdo, hermano. Pero yo, hermano, el saludo que di, cuando ya me percaté que todos me quedaron bien raros, fue: Dios les bendiga a todos. Porque, hermano, ya hasta nuestro léxico, hermano, nuestra manera de hablar ha cambiado. ¿Cuántos lo creen? Entonces, para ir rapidito, hermanos, miedo, hermanos, a la persecución. Tal vez aquí no, hermanos, en otras partes hay hombres que están siendo perseguidos, familias que están perdiendo la vida por causa del evangelio. Miedo a equivocarnos. Aquí tengo que hablar de la inseguridad, de la duda que a veces hay en las personas. Y aquellos, hermanos, gloria a Dios, y aquellos hermanos que tienen duda, hermanos, son hermanos como las ondas del mar, que son llevados, hermanos, para diversos lugares, hermanos, amén, y nunca son estables, nunca crecen, nunca maduran en carácter santo, nunca maduran, hermanos. Tercero, hermanos, no, la palabra que usé aquí, para que la entendamos como buenos salvadoreños, le puse: no titubees a la hora de presentar el evangelio y presentar defensa si es necesario. Que no te tiemblen los pies, ¿sí? Que no se te quiebre la voz a la hora que vas a hablar de tu Salvador. A la hora que vamos a evangelizar, hermanos, sé el primero que te levante y diga: yo quiero ir a hablar del amor de Cristo. Pero cuando se invita, hermanos, a evangelizar, unos 3 peloncitos, bien, bueno, algunos peludos, ¿verdad? Pero ahí están, hermanos, unos 3, hermanos, amén. Miedo, titubean, tiemblan a la hora de hablar de su maestro. Eso indica inseguridad. Eso indica falta de fe, falta de confianza. Hermanos, debemos tener en mente, hermanos, que nosotros muchas veces quedamos en deuda porque tenemos un mandato y no lo cumplimos. El mandato está en Marcos 15:16 y dice: ir, dice, ¿a dónde? Ir, dice, ¿ir qué? Ir por todo el mundo. No dice: si quieren vayan. Mi hija Sandra, ¿quisieras ir mañana a hablar de mí? Mi hijo Ángel, ¿cómo estás, mi hijo Ángel? ¿Ya vendiste algunas alporas para que puedas ir? ¿Sí? Hermano Lázaro, ¿ya hiciste tu billetillo con la moto? ¿Querés ir a evangelizar? ¿Querés ir a buscar las almas? Aquí dice: ir. Es un mandato, es una orden. En otras palabras, en el léxico salvadoreño le voy a decir, dice la palabra: vaya. No es que quiera, es que vaya.
¿A dónde? A todas partes. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. O sea, no escoja, no seleccione, lleve la palabra de Dios. Hay que el sacristán, y si cuando Dios quiera se lo trae hasta con la campana de cachucha en la cabeza y lo tiene sentado aquí. No tiene poder Dios, hermano. ¿Cuál es el miedo que a veces le tenemos a los curas de hablarle de la palabra de Dios? Aquí lo podemos tener dando testimonio, más con todo y sotana. Y bien, hermano, cuando se predica, cuando se habla, hermano, a veces hay quienes que le tienen miedo, por ejemplo, a las monjitas, cómo andan. Mira qué bonito es hablar con ellas, son bien educadas. Son bien educadas. Y saben, hermano, que la mayoría de cosas que uno dice, ellos se lo aceptan. Aquí donde el hermano Eduardo llegaba unas a comer. Pero el miedo los paraliza. Titubeamos para darle el evangelio, ya no digamos para defenderlo. Y hay momentos en el cual nosotros tenemos que presentar defensa del evangelio. ¿Cuándo es el momento de presentar defensa del evangelio? Hoy en día, cuando quieren que los pastores, hermanos, presentemos los matrimonios gay, entonces tenemos que levantarnos. Hermanos, cuando están metiendo, hermanos, enseñanzas, hermanos, que van en contra, hermanos, de lo sagrado, hermanos, de la palabra de Dios, de la fe, allá en las escuelas, entonces levantémonos. No es posible que el diablo les esté enseñando a nuestros hijos, cuando nosotros, hermanos, podemos enseñarles la palabra de Dios, la palabra de vida. No es posible. Por eso usted esté atento que le están enseñando a sus hijos allá en la escuela. Rapidito, 3. No quites la mirada del Señor, aun cuando sientas que la tormenta es implacable en tu vida. Aunque creas que la tormenta te arrastra, aunque creas que te va a levantar aquel ventarrón como levantar una hojita seca, confía en Dios. Dios está contigo. No estás solo, no estás sola. La tormenta pasará. No es eterna. Cuando arrecia es porque está a punto de terminar. Entonces quita la mirada de la tormenta, quita la mirada del huracán, quita la mirada del ventarrón y ponla en aquel que tiene poder para callar la misma naturaleza. Pongamos la mirada en Cristo Jesús, no en los problemas, no en las dificultades. Pedro, si estuviera aquí, le dijera, hermano, le dijera Pedro, estoy hablando del apóstol, estuviera aquí Pedrito, ¿verdad? No sé si con la espadota todavía, ¿verdad? Porque ya no, porque en principio la andaba, ya después ya no. Pero aquí estuviera Pedro y le dijera, hermano, miren, no dejen de mirar al Señor, confíen en Él. ¿Saben por qué? Les dijera Pedro. Fíjense que una vez el Señor iba caminando en el agua. Y fíjense que yo quise hacer lo mismo que Él. Y le dije, Señor, yo quiero ir donde usted está. Y entonces el Señor me dijo, venga para acá, Pedrito. Y comencé a caminar, le dijera Pedro, si fuera él que estuviera aquí. Pero ¿saben qué pasó? Les dijera Pedro. Comencé a ver la tormenta, comencé a ver que el viento era recio, comencé a ver que el agua, había hondonadas en el agua y sentía que ya me sumía, pero seguía caminando. Pero de repente vino duda. Cuando vi lo que no tenía que ver, vino duda, y entonces me sumí, dijera Pedro. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Dijera Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pedro mismo entendió. Pedro mismo tenía su respuesta. Porque no miró a aquel que es todopoderoso, aquel que lo había llamado. Porque no dijo en su mente y en su corazón, si este me ha llamado, que camine sobre las aguas, yo voy a caminar sobre las aguas. ¿Por qué no comenzamos a pensar de esa manera, hermanos? Decir, si Dios me ha dicho esto, ¿por qué yo voy a dudar? Si la palabra de Dios me promete esto y lo otro, ¿por qué voy a dudar? ¿Por qué? Si la duda no es de Dios, la duda viene del enemigo. Cree, confía, llénate de esperanza, llénate de fortaleza, anímate. Comienza, si nunca has predicado, comienza a predicar, comienza a evangelizar, comienza a cantar, comienza a aplaudir, comienza a alabar al Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Entonces, hermano,
No debemos quitar la mirada. Pedro también quitó la mirada por segunda vez cuando Jesús iba a la cruz del Calvario. ¿Y qué terminó haciendo Pedro? Negándole. La iglesia que quita la mirada de Cristo termina hundiéndose y negando al Señor. Por eso es que en Apocalipsis encontramos la palabra que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa palabra no es para los mundanos. Esa palabra está dirigida a una iglesia que está cantando, que está quizás danzando, que quizás está profetizando, que quizás está diciendo esto, que está diciendo lo otro, pero Jesús está en la calle. Y Jesús está en la calle diciendo: hey, déjenme entrar. Ustedes dicen que están alabando un tal Jesús, pero ¿cuál será? Porque yo estoy en la calle. Ustedes me han sacado de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno. La Biblia pone un ejemplo, y ese lo entendemos bien porque se trata de la agricultura. Aquellos que ponen la mano sobre el arado no pueden mirar para atrás, porque el trabajo les queda torcido. Entonces, si usted quiere hacer un trabajo eficaz, si quiere caminar rectamente, no ponga la mano sobre el arado y mire para atrás. Mire hacia adelante. Mire hacia adelante. Esto, hermanos, tipifica a aquellos que ponen la mirada en los hombres. Muchos, hermanos, por eso no se congregan, porque han puesto la mirada en el líder. Han puesto la mirada, hermanos, en el pastor. Y cuando ponen la mirada en el hombre, no tardarán en caer, porque hombres perfectos no hay, hermanos, ni iglesias perfectas tampoco las hay. Concluyo diciendo lo siguiente: hermanos, hay que mantenernos firmes en la fe verdadera. ¿Para qué? Para ser felices y obtener, hermanos, recompensa de Dios. La Biblia dice que hay recompensa. La Biblia dice, hermanos, que hay una corona. En Santiago 1:12, mire cómo lo describe, qué lindo dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Óigame bien, bienaventurado, o sea, feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Hay recompensa? ¿Hay premio? Claro que sí. Entonces, hermano, digo, hay que consagrarnos más al Señor. Si tienes que cambiar de rumbo, cambia de rumbo. Si sabes que te has estado equivocando, es tiempo de rectificar. Segundo, no te paralices ante el miedo. El miedo es del enemigo. La palabra dice que Dios nos ha dado un espíritu de valentía y de dominio propio, no espíritu de cobardía. Así que levantémonos como iglesia, vámonos a guerrear, a pelear, a buscar las almas, a rescatarlas de allá donde el diablo las tiene atadas. Hay que liberarlas en el nombre de Jesús. Luego, no quites tus ojos del Señor para no equivocarte y ser confundido por las artimañas del diablo. Eso hay que tenerlo en mente. El diablo está atacando a la iglesia de diferentes maneras. Hoy pude ver algo con mi esposa y nos dolía tanto, y yo meditando y digo: es que cuando la gente no es, no es. Y no tenemos por qué asustarnos. No tenemos por qué decir: ay, miren lo que pasó. No. El que no ha sido convertido, no ha sido convertido. Ha estado engañado y ha sido visita de las iglesias, no miembro de la iglesia. Porque el que es miembro de la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Y hoy veía a alguien por ahí que aquí estuvo y venía aquí, hermano, pidiendo limosna para la Lucía, hermano, y chineando el gran muñecón, hermano. Y aquí estuvo, fíjense. Y ahí andaba cantando y dije, me dio lástima, hermano, lástima y un poquito de ira santa. Y digo yo, bueno, Señor, digo, pero ¿y qué puedo hacer, Señor? Estos son de los que habla la palabra del Señor, que oyen, hermano, por aquí les entra y por aquí les sale, hermano. ¿Eso lo verá la iglesia? Claro, hermano, y muchas cosas más, pero no debemos asustarnos. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde. Bendito sea el Señor. Que pase mi hermano que está dirigiendo.